Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Entonces hoy vamos a retomar las temáticas que vimos la vez pasada, que fue el movimiento rectilíneo uniforme y sus características. Recordemos que estamos en un repaso previo a lo que son la presentación de las pruebas IPFES, entonces vamos a ir tocando todos los temas de física que salen y que evalúan el IPFES en la prueba saber. Entonces el primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme, que como dice la misma palabra, se presenta en línea recta y además con una uniformidad. En este caso, esa uniformidad la da la velocidad, ¿ok? La velocidad es constante. La velocidad es constante. Ahora, también deben tener en cuenta que existe una palabra similar a velocidad que la van a encontrar, que se llama rapidez. La rapidez es la cantidad en vez de la velocidad. Recordemos que la velocidad como tal es un vector, debe indicar hacia dónde va dirigido, mientras que la rapidez es solamente la cantidad, el módulo de dicho vector. Entonces, la velocidad es constante, igual la rapidez. Tiene una directriz, una ecuación directriz, que dice que la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. Es velocidad entre tiempo. Y aquí se desprende también tiempo igual distancia entre velocidad, y también se desprende distancia igual velocidad por tiempo. ¿Ok? Bien. Estas son las tres ecuaciones directrices. Basta con que nos aprendamos una. Recordemos que está dividiendo pasa a multiplicar, y aquí está dividiendo, multiplicando pasa a dividir, por eso es intercambio. Bien, además de las ecuaciones directrices, esta tiene unas gráficas que son esenciales y son la base de este ejercicio. ¿Cuáles son estas gráficas? Bien, existe una gráfica de distancia contra tiempo. La de distancia contra tiempo normalmente se encuentra como una diagonal hacia arriba. Normalmente también se puede encontrar hacia abajo, pero en este caso es hacia arriba. Velocidad constante. La distancia que hay entre cada espacio siempre es simétrica, por eso es velocidad uniforme. Siempre los cambios de distancia en unidad de tiempo son simétricos. Y la de la velocidad, la gráfica de velocidad, como habíamos quedado, contratiempo, es una línea horizontal. ¿Okay? Siempre es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque ella tiene el mismo valor, durante cualquier instante de tiempo. Eso también lo podemos encontrar de forma tabulada. ¿Cómo así? Normalmente no podemos encontrar posición contratiempo, nos dicen a los 0 segundos estaba en 0, y entonces adquirió una velocidad instantánea. Entonces a los 2 segundos estaba a 4 metros, a los 4 segundos ya estaba a 8 metros, a los 6 segundos ya estaba a 12 metros. Eso es lo que quiere decir velocidad constante. ¿Por qué?
Si yo hago las respectivas divisiones de distancia entre tiempos, siempre me va a dar 2 en este caso. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 2. 2 entre 6, 2. O sea que la velocidad, que sería una tercera columna, recuerda que en el instante cero ella es nula, pero empieza con velocidad inicial constante. Y aquí da 2, 2, 2. Siempre me va a dar que la velocidad en este caso es 2. Cuando yo obtengo un valor aquí, todos los demás son iguales porque él es uniforme. Las unidades de medida de la distancia son el metro. El tiempo se mide en segundos. Y la velocidad por eso se mide en metros sobre segundos. Esas son las características de esto. Ahora, la distancia, hay una pequeña cosa que hay que reforzar, y es que distancia recorrida no es lo mismo que desplazamiento. Distancia recorrida no es lo mismo que desplazamiento. ¿Por qué no son lo mismo? Cuando yo voy de un punto a otro, por ejemplo de aquí hasta acá, recorrí 1 metro. Cuando me regreso, recorrí otro metro. O sea que mi distancia recorrida fueron 2 metros. Pero no me desplacé, porque el desplazamiento se tiene en cuenta entre un punto y el otro. ¿Ok? Un punto final y un punto inicial. Y si mi referencia es este momento, y al momento en que yo regreso, mi posición, ¿cuál fue? La misma. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso con un ejemplo gráfico y una ecuación del mismo. Supongamos tenemos este gráfico. Que es de posición contra tiempo. Eso es para ver la diferencia entre distancia y desplazamiento. Bien, aquí 10 metros, aquí 25 metros, aquí 4 segundos, 8 segundos, 12 segundos, supongamos hay 15 segundos por decir un número. Bien, si yo quiero tabular esto que está aquí, yo digo, bien, a los 4 segundos, vamos a llamar esta columna tiempo, a los 4 segundos, ¿dónde se encontraba? Su distancia eran 10 metros. O a los 4 segundos estaba en 10 metros. A los 8 segundos continuaba en 10 metros. A los 10 segundos estaba a 25 metros. A los 12 segundos seguía a 25 metros. Y a los 15 segundos estaba otra vez en 0 metros. Recordemos que él empezó en 0, ¿verdad? Entonces veamos la diferencia. ¿Qué distancia recorrió este cuerpo? Si yo reviso esto, yo digo, bien, recorrió hasta 10, se mantuvo en 10, reposó un rato, llegó hasta 25. ¿Cuánto ha recorrido? 35 no, ha recorrido 25. ¿Ok? Porque de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 15 metros. Entonces, 10, 25 ha recorrido. Se quedó quieto y se devolvió 25. ¿Qué distancia recorrió en total? 50 metros. 25 que llegó hasta aquí y 25 que se devolvió. Pero, ¿cuál fue su desplazamiento total? Si yo tomo este punto como referencia, el origen,
Y los 15 segundos, para yo mirar cuánto se desplazó, yo digo, el desplazamiento es igual a la posición final, en este caso es 15 segundos, 0 metros, menos la posición inicial, que también eran 0 metros, entre tiempo final, esto lo hizo a los 15 segundos, menos la posición, el tiempo inicial, 0. ¿Cuánto da esto? 0. Esto de aquí da 0. ¿Por qué? Posición final menos inicial, 0 menos 0, 0. Ya sabemos que la distancia recorrida, el desplazamiento fue 0, a pesar de que la distancia recorrida fueron 50, no se desplazó. Ahora, también podemos tomar algunas medidas sobre el desplazamiento en pequeños intervalos. De aquí a aquí, ¿cuánto se desplazó? Empezó en 0 y terminó en 10, o sea que se desplazó 10 metros. De aquí a aquí se desplazó, no, estaba en 10 y terminó en 10. De aquí a aquí se desplazó 15, estaba en 10, terminó en 25. De aquí a aquí se mantuvo en reposo, no hay desplazamiento. Pero de aquí a aquí se desplazó 25, estaba en 0 y empezó en 25. Así que los desplazamientos parciales existen, pero el desplazamiento total no, porque la gráfica empieza en 0 y termina en 0 también. Esa es la diferencia entre desplazamiento y distancia. Vamos a hacer un ejemplo práctico que salió hace un tiempo en la prueba. Este libro ya lo manejamos el año pasado, yo me imagino que ustedes todavía lo recuerdan. Bastante que lo trabajaron. Vamos a hacer uno de los pequeños casos que hay acá en física de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a escribir un momento, voy a pausar aquí el video, pero la clase continúa. Dos motociclistas están separados a una distancia, se acercan el uno al otro en línea recta. La rapidez de uno es de 35 y la del otro es de 70, sin expresarnos unidades. Nos dicen cuál es la gráfica de su posición en función del tiempo. Gráfica de posición en función del tiempo. Fácilmente la podemos construir nosotros de inmediato. ¿Ok? Entre las opciones que nos dan, vamos a verlas para recordar, entre las opciones que nos dan esta opción, la A, B, C y D. Yo espero que ustedes por ahí lo tengan, si no después me piden la foto que yo se las mando sobre esto, ¿ok? En la A nos dan el siguiente gráfico. Nos dicen X, T, de tercios, ¿ok? X, T de tercios. Esa es la primera gráfica que nos dan. Vamos a ver si coincide. ¿Qué debemos hacer para afrontar una pregunta como esta que no nos dan demasiada información? Nada más nos dicen la rapidez y no nos dicen cuánto está distanciado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a tomar como que la distancia recorrida total entre ellos es un múltiplo de estos números que están aquí. Por ejemplo, vamos a decir que la distancia era 210. ¿Eso para qué? Para ver cuánto demoran ellos en encontrarse. La distancia es 210. Uno está a 35 y el otro está a 70. Si yo coloco este cuerpo aquí, supongamos que el que lleva 1 que va a 35 y este acá R2 que va a 70, cuando este recorre 35, este recorre 70, ¿verdad? O sea que al primer segundo, ya cuánto han recorrido, 105, ¿verdad?
105. Al segundo, este man recorre otros 35 y este recorre otros 70. ¿Cuánto han recorrido? 210 nuevamente. Entonces, ¿qué pasó? Veámoslo. Mientras este recorrió 70, este recorrió 140. Significa que la distancia que recorre este man es el doble. Y eso se debe a esto. La distancia del 2 es 2 veces la distancia del 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Fácil. Si nosotros vemos las gráficas, cuando las revisen en el video de repetición, no pueden recorrer la misma distancia en el mismo tiempo porque sus velocidades son distintas. Si yo escogiera la C en este ejercicio, lo que nos indica es una línea horizontal para un cuerpo y el otro no. El otro sí se mueve, es como si uno se quedara quieto. Imposible, ¿verdad? Y la gráfica D lo que nos indica es que cuando un cuerpo salió, llegó a tal punto y el otro ahí sí empezó. Y no, nos dicen que ellos se acercan el uno al otro en línea recta, al mismo tiempo se están moviendo. ¿Cuál es la única opción de respuesta correcta ahí? La A. Y sí, se mueve 3 de tercios la distancia que recorre ¿quién? Este cuerpo. Este recorre la tercera parte, un tercio de la distancia total. ¿Por qué? ¿Cuánto recorrió este? Habíamos quedado en que recorrió 70, ¿verdad? 35 en el primer segundo, 35 en el segundo. 210 entre 70, 3. La tercera parte fue lo que recorrió el cuerpo 1. Significa que esta hace parte de R1 y esto es lo que recorrió R2. Esta es otra forma de expresar el ejercicio. Preguntas, por favor. Habiliten los micrófonos y hagan las preguntas que tengan. Al parecer ninguno o no están prestando atención, pero bueno. Bueno, listo. Ahora, cabe resaltar que si el cuerpo se está moviendo, ojo, se puede mover de forma positiva o de forma negativa. Cualquiera de las dos estaría bien porque el cuerpo se está moviendo. Pero la velocidad, siempre y cuando no esté frenando el cuerpo, la velocidad es positiva. Que la velocidad es positiva. Por eso, en ejercicios donde me coloquen esto, si esto es velocidad, esta zona de aquí está indicando una velocidad negativa. Por ende, esto no existe. En este tipo de casos, no existe. Porque la velocidad es positiva para ambos casos. Si nos remitimos al caso anterior, obviamente la velocidad de uno va a ser así y la velocidad del otro, vamos a corregir el gráfico, vamos a representar las velocidades de ambos. Las velocidades de ambos, ¿cómo serían? La velocidad, recordemos, movimiento rectilíneo uniforme es horizontal. La de uno sería así con valor en 70 y la de otro sería así con valor en 35. Si yo encuentro que me están hablando de movimiento rectilíneo uniforme, que allá me están diciendo que no hay aceleración,
y encuentro una gráfica en diagonal, inmediatamente la descarto. ¿Con qué me quedo? Con las que estén horizontales. Y ahí entro a revisar cuáles coinciden. Esto está bien, pero si me hubiesen dicho esto, que también son horizontales, está mal. ¿Por qué? Porque la velocidad es de valor positivo. Bien. ¿Alguna pregunta? Habiliten todos los micrófonos, por favor. No, bro. Ninguna. No.